Reflexividad, profecía autocumplida y autodestructiva. Los racionalistas te desprecian, pero eres tan perfecta. ¿De qué habla? Ya se volvió filósofo. Va a hablar de su amo Soros. ¿El socialista de Wall Street financiador de Progress? ¿Otra vez? Te duele que alguien con dinero no repita tus fábulas de libre mercado, ¿verdad? Solo se disfraza de filántropo para maquillar al sistema que lo hizo rico. Ya, niños, no dejen que sus percepciones personales, subjetivas y sesgadas influyan tanto en sus elecciones de vida. Recuerden que aun si su premisa es falsa, esta puede transformar la realidad. Toca hablar de la filantropía de Soros. Ahí la primera parte del Soros capitalista para quien no la haya visto. Comenzamos. Personalmente me encanta la conspiración sobre cómo este señor está construyendo un nuevo orden mundial. Desde los 80 y 90, Soros empezó a ponerle atención a su faceta filantrópica política. En 1993 fundó el Open Society Institute, que en 2010 se convertiría en la Open Society Foundations, que apoya financieramente a grupos de la sociedad civil de todo el mundo, con el objetivo, dice, de promover la justicia, la educación, la sanidad pública, la democracia y los medios de comunicación independientes. Soros ha aportado a esta sociedad alrededor de 32 mil millones de dólares a lo largo de varias décadas. Una pasta. Considerando que en el miércoles negro ganó 1,000 millones, pues supongo que alcanza para limpiar su conciencia, si es que le afectaba. Tendrías que ser sociópata para que no te afectara. Lo dice el que está dispuesto a matar, mentir y manipular a medio mundo para que su ideología prevalezca. Con la excusa de liberar al oprimido. Bueno, no me afectaría poner en evidencia las estupideces de los políticos. No significa que quiera derrocar al sistema por otros medios. No empiecen a distorsionar y no me hagan divagar. En general, Soros ha operado con un modelo filantrópico muy local y descentralizado, llegando a tener más de 40 oficinas en el mundo y proyectos en 120 países. Algo interesante del modelo es que en vez de financiar proyectos únicos que abordan un problema específico, lo cual generalmente no da muy buenos resultados o estos son muy limitados, la Open Society Foundations ha actuado como una red transnacional de fundaciones regionales con el objetivo de lograr una transformación social y política por medios pacíficos y de base, o sea, con las personas. Aunque los resultados tampoco son así que digas, uy, wow, o es pronto para evaluar. A diferencia de otros filántropos como Gates, que se centran en proyectos de salud pública y educación, Soros sí ha buscado abiertamente el cambio social y político. No es gratuito que reciba críticas por su posible injerencia en asuntos internos de los países. Soros comenzó con becas a estudiantes negros durante la época del apartheid en Sudáfrica. También se enfocó en el intercambio cultural en Europa del Este durante el colapso del comunismo, aunque ya desde 1984 había establecido una fundación en Budapest, entonces bajo régimen comunista, en un acuerdo con la Academia de Ciencias de Hungría. Financió proyectos en China durante 3 años, pero cerró su fundación en 1989, poco antes de las protestas reprimidas con violencia en la plaza de Tiananmen. China, la salvación del mundo. Ajá. ¿Han visto la cantidad de cuentas pro-China que han surgido últimamente en TikTok? No, bueno, colonialismo cultural corregido y aumentado. Ay. Como el colapso de la Unión Soviética tuvo un efecto devastador en las instituciones científicas, Soros creó la Fundación Internacional para la Ciencia, destinando 200 millones de dólares en apoyo de emergencia para el sector. Durante un periodo de 2 años, más de 30,000 científicos recibieron becas individuales y aproximadamente la mitad de los fondos se usaron para respaldar proyectos de investigación a largo plazo. En 1993, durante la guerra en Yugoslavia, envió un equipo de especialistas en ayuda humanitaria a la ciudad para ayudar a restablecer los servicios básicos. Los equipos enviados colaboraron para proveer a los residentes de líneas de gas, agua potable y electricidad. En 1996 expandió su trabajo filantrópico en Estados Unidos, enfocándose inicialmente en cuestionar el sistema de justicia que opera con sesgos raciales y la encarcelación masiva de personas negras, apoyar los derechos reproductivos y abogar por políticas de inmigración justas y humanas. Derechos reproductivos, pura decadencia para destruir a la familia y sexualizar a niños desde el kinder. Ay, ¿neta crees eso? Bueno, yo respeto. En 2015, la Open Society Foundations ayudó a organizaciones a ganar el caso ante la Corte Suprema que legalizó el matrimonio igualitario en los 50 estados de la Unión Americana. En 2020, destinó 220 millones de dólares a activistas de las comunidades negras como parte del movimiento Black Lives Matter. En 2022, destinó 25 millones a la sociedad civil en Ucrania para apoyar a grupos de civiles desplazados y a los activistas que documentan los crímenes de guerra. Su agenda filantrópica es claramente política y progresista, y no parece esconderlo. ¿Igual que tú? Seguramente. En sus intervenciones, en eventos y en la propia página de la OSF están desplegados sus objetivos e intereses que no a todos les tienen que gustar. Pero las historias de conspiración asociadas a este hombre, considerado como un manipulador global, pues son, digamos, estrambóticas, sobre todo en las corrientes nacionalistas de ultraderecha en varios países. El mundo sería más libre y decente sin su sociedad abierta. Este sí va a ser un video muy largo.
Y ustedes dos seguro se creyeron la historia de que Soros junto con Bill Gates habían creado el COVID para afectar a Trump y robar las libertades. Y que el Instituto de Virología de Wuhan en China era propiedad o estaba financiado por estos ricachones. Madre santa. Si bien continúan las investigaciones sobre el origen del COVID, pues no hay indicios de que estos personajes hayan deliberadamente creado un virus. Y el instituto no es propiedad privada, es un centro de investigación del gobierno chino. Pero, ¿a quién le importa la coherencia? Pero esto además encaja con la teoría de conspiración del gran reinicio, que tomó la frase del Foro Económico Mundial, en los videos, para argumentar que una élite global estaba usando la pandemia de coronavirus para desmantelar el capitalismo y forzar a un cambio social radical, que la pandemia representaba una gran oportunidad para poner en marcha políticas como la vacunación obligatoria, las tarjetas de identificación digitales y la renuncia a la propiedad privada. Y ya para ponerle más sabor conspiranoico, también se dijo que el Foro Económico Mundial es controlado por judíos que querían usar el gran reinicio para establecer un nuevo orden mundial. También se difundió el rumor de que Soros financió las caravanas migrantes masivas de 2018 hacia Estados Unidos. Un periodista de la Fox dijo que en 2009 el magnate Soros donó 2.5 millones a una organización de Chicago conocida como la Familia Latina Unida y que estaba detrás del fomento y sostenimiento de los traslados y que no se sabía cuánto más dinero recibió esta organización entre 2009 y 2018. Sí, prueba indiscutible. Según esto, Soros financió una invasión anti-Trump desde Centroamérica para atacar la frontera de Estados Unidos como parte de una invasión de refugiados. En los medios decían que Soros quería fronteras abiertas y migración sin restricciones. Al igual que en el COVID, no hay evidencia que sustente que Soros orquestó las caravanas. Pero suena lógico, ¿no? Es obvio lo que ganarían con eso. ¿Qué ganaría? No entiendo. Más migrantes significan presión sobre los servicios públicos, y esto debilita a los estados-nación. Es parte del plan maestro para disolver fronteras, borrar identidades y luego imponer su nuevo orden global, regido por tecnócratas sin patria. Sí, es obvio. Ay, madre santa, ya no quiero vivir. También en 2018 hubo un tiroteo en una sinagoga en Pittsburgh donde 11 personas fueron asesinadas. Se detuvo a Robert Bowers, un tipo de 46 años antisemita. En sus redes sociales publicaba mensajes que negaban el holocausto y hacían apología de la figura de Adolf Hitler. Cuando lo detuvieron, dijo a los agentes que esos judíos merecían morir. En particular, manifestó molestia contra la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante, JIAS, y las congregaciones afiliadas que organizaban eventos relacionados con los refugiados. Decía algo así como, a JIAS le gusta traer invasores que matan a nuestra gente. No puedo sentarme y ver cómo eso sucede. Al diablo, voy a entrar. ¿Y qué tiene que ver Soros? Pues que este tirador tenía una obsesión con Soros, en particular que es quien está detrás del genocidio blanco o la teoría del reemplazo, que argumenta que la raza blanca está siendo reemplazada por los migrantes que eventualmente eliminarán a los blancos del planeta. Este temor a un futuro Estados Unidos donde los blancos ya no son la mayoría numérica se ha convertido en una fuerza potente en los medios de comunicación y la política conservadora, donde la teoría se cita y reformula para atraer audiencias, retweets y hasta donaciones. En la Fox, el conductor Tucker Carlson, desde 2016, puso como tema central de su programa el supuesto cambio demográfico dirigido por la élite. Varios políticos se han colgado de esta teoría, diciendo que no es un tema racial, sino electoral, que se está llevando a cabo una insurrección electoral al otorgar amnistía a los indocumentados, con lo que se derrocaría al electorado habitual y se crearía una mayoría liberal permanente en Washington. Y bueno, pues eso no está tan errado para nada. Lo mismo pasa en Europa. Le da nacionalidad y apoyos a migrantes para que voten por partidos de izquierda. Pero no es conspiración. Por un lado necesitan la migración económicamente. Y si la izquierda se puso las pilas, pues... ¿Cómo no va a ser conspiración? Mira, está hecho con las patas, por supuesto, pero no es conspiración, es cálculo político. Si fueran más inteligentes, no se les estaría revirtiendo. En fin, tema de otro video. Pero, por ejemplo, en Italia, el viceprimer ministro Matteo Salvini ha dicho que Soros financia los rescates de migrantes en el Mediterráneo con la finalidad de que entren a Europa y convertirla en un campo de refugiados, porque a Soros le gustan los esclavos. Por supuesto. Cambia tanques por ONGs y golpes de estado por becas, pero el resultado es el mismo: control, dependencia y una falsa ilusión de libertad. El amo sonríe y el esclavo agradece. Chale, ¿tú también? Bueno, si fuera tú, mejor habría dicho algo como que puede financiar la corrección del sistema sin tener que abandonarlo. De acuerdo con Salvini, Soros financia la destrucción de su cultura, su civilización y su identidad. Acusó a Soros de estar promoviendo un intento de genocidio contra las poblaciones que han vivido en Italia durante los últimos siglos, queriéndolas suplantar por miles de personas procedentes de otras partes del mundo. Por cierto, Salvini considera que Musk es un iluminado. Ay, sí, seguramente. Que alguien le dé clases de historia a estos muchachos. Bueno, otro líder que ha tomado a Soros como el enemigo culpable de todos los males es Víctor Orbán, por supuesto.
En 2018, la fundación de Soros dejó de operar en Hungría debido a que Orbán promulgó leyes para restringir la influencia de ONGs con financiamiento extranjero, entre las cuales están las apoyadas por Soros, principalmente dedicadas a temas humanitarios y asistencia jurídica migratoria. Las nuevas leyes establecieron impuestos extraordinarios a las ONGs y restricciones al trabajo de los activistas, como limitar el acceso a áreas donde se concentran los inmigrantes. Orbán alega que la Comisión Europea y Soros quieren imponer la inmigración masiva, favorecer la llegada masiva de migrantes musulmanes a la Unión Europea, o sea, musulmanizar para acabar con la existencia de las naciones y del cristianismo europeo. Un judío promoviendo musulmanes. Bueno. Ha dicho que los extranjeros extraeuropeos trastocarían la identidad del país y que pronto los húngaros ya no reconocerían a su nación. Que alguien le avise que los húngaros de hace 100 años no reconocerían a su nación, pero como quiera. Es un discurso que ha funcionado con sus bases al posicionarlo como el protector de la nación contra injerencias extranjeras y la inmigración supuestamente obligada. Si les digo que eso de victimizarse pega muy bien. Pero nada le gana a la mafia del poder y el pueblo sabio. Esa es hasta romántica. A ver, que la izquierda también tiene sus historias, pero pues estas son contra Soros y suelen ser de ultraderecha. En la India, desde inicios del 2023, el partido gobernante BJP ha acusado a George Soros de financiar iniciativas respaldadas por la oposición, con el objetivo de criticar al primer ministro Narendra Modi y desestabilizar el país. Estas acusaciones se intensificaron en 2024, cuando se celebraron elecciones parlamentarias y el BJP perdió la mayoría por primera vez en 10 años, aunque logró conservar el poder mediante una coalición. Y luego a esta narrativa se sumó una nueva capa de conspiración que involucraba al Departamento de Estado de Estados Unidos. Se alegó que una investigación periodística realizada por una organización financiada tanto por Soros como por el propio Departamento de Estado tenía como blanco al gobierno de Modi, abordando temas sensibles como la economía, la seguridad y la democracia. La cosa es que la investigación reveló el uso del software espía Pegasus por parte del gobierno indio, además de reportajes sobre restricciones religiosas en el país. ¿Dónde vamos a parar? Al principio, sorprendió que el gobierno indio, que ha mantenido buenas relaciones con Donald Trump, acusara a Estados Unidos. Soros y el Departamento de Estado juntos, pero todo encajó cuando se interpretó como un intento de respaldar a Trump al presentar al Deep State, o sea, al Estado profundo estadounidense, como el verdadero responsable de la injerencia. En serio, el PG puede ser menos original. AMLO ya no está, supéralo. Pues sí, y Claudia dice, quítate que te voy. Te tengo fe, Claudia, ya deja esas estupideces, por favor. En fin, recordemos que Trump ha culpado en numerosas ocasiones al Deep State de muchos de los males de Estados Unidos. Y así nos podríamos seguir por horas. En cuestiones políticas, Soros sí tiene una preferencia, pero ¿quién no? Ha apoyado al Partido Demócrata, sobre todo a partir de 2003, cuando condenó la guerra contra Irak. En particular, ha apoyado a Obama, a Hillary Clinton y a Biden. Ha aportado recursos tanto a campañas presidenciales como a elecciones intermedias del Congreso y también ha financiado campañas locales para elegir fiscales de distrito progresistas, especialmente en ciudades como San Francisco, Filadelfia, Chicago y Los Ángeles. Es cuestionable y algo que debe discutirse las posibles consecuencias de la influencia de estos billonarios en las agendas sociales y políticas, influencia que trasciende sus países. Pero ya de plano creer todo lo que se escucha y ve, pues quizá vale la pena investigar, consultar varias fuentes y hacer un análisis crítico en vez de ir repitiendo y reproduciendo estas narrativas de conspiración del bando que sea. Si quisiéramos hacer un breve análisis, encontraríamos impactos positivos de su fundación. Claro que no todos van a estar de acuerdo, pero pues tenemos por ejemplo las becas educativas en los 80s para jóvenes de Europa del Este y en Sudáfrica. Son intangibles, pero es posible trazar un vínculo entre la presencia de exbecarios de la OSF y ministros, jueces y académicos promotores de políticas progresistas en sus países. En muchos países, la OSF sostuvo organizaciones de derechos humanos clave en momentos críticos, como en Centroamérica cuando financió a comisiones independientes que investigaron crímenes de guerra en Guatemala y El Salvador, contribuyendo a sus procesos de paz, o en Europa siendo uno de los principales financiados de iniciativas de integración de la población gitana. En salud pública, su financiamiento ha permitido responder velozmente a emergencias. Durante la crisis del ébola en África Occidental en 2014, o con COVID, destinando decenas de millones de dólares para apoyar a ONGs locales que asistieron a poblaciones vulnerables afectadas en la India. Por no mencionar el programa de distribución de jeringas limpias y sustitución de opiáceos, contribuyendo a frenar la expansión del SIDA. Incluso en transiciones demográficas pacíficas, cuando la OSF jugó un rol facilitador en 2003 para la movilización no violenta contra el fraude en Georgia,
O en 2004, durante la Revolución Naranja en Ucrania, apoyando a grupos juveniles para difundir información pro democracia. Incluso innovación legal, financiando un estudio en 1994 en Baltimore que demostraba que tratar a los adictos como pacientes y no como criminales reducía la reincidencia. Pero también encontraremos impactos negativos. A ver, insistir, que tú puedes no estar de acuerdo con muchas de las cosas que impulsa Soros, pero pues de ahí un complot de dominación mundial y tonterías por el estilo, pues haz tu fundación y impulsa tus ideas, hombre. Los choques con tradiciones y reacciones conservadoras en países con valores muy tradicionales han generado reacciones adversas, como en Uganda, donde la OSF apoyó a activistas LGBT y a grupos de salud sexual. Esto fue utilizado por líderes locales para agitar los temores de agenda gay occidental. Y en 2014, Uganda aprobó duras leyes antihomosexuales, o sea, salió peor el remedio que la enfermedad. La OSF no causó esas leyes, por supuesto, pero la visible financiación extranjera permitió a los políticos pintar las reivindicaciones LGBT como imposición externa, empeorando la polarización. En Macedonia del Norte, la oposición nacionalista acusó durante años al gobierno pro-occidental de estar manipulado por Soros, derivando en protestas y campañas de desinformación que provocaron caos político en 2017. Si bien las acusaciones eran infundadas, el simple hecho de que la OSF financiara proyectos pro-transparencia dio pie a teorías que erosionaron la confianza pública, deteriorando el debate democrático en lugar de impulsarlo. Pero incluso con democracias consolidadas ha tenido roces. Ya mencionamos los casos de Israel y Hungría, pero quizá el efecto más negativo es la dependencia. Al proveer gran parte del financiamiento de la sociedad civil en algunos países, si la OSF se queda sin fondos o es obligada a salir, pues deja un vacío difícil de llenar. Por ejemplo, cuando fue expulsada de Rusia, muchas pequeñas ONGs de derechos humanos y salud mental perdieron su principal fuente de sustento. Es decir, el impacto positivo puede revertirse rápidamente si el contexto político cambia. Sí, eres un progre. Soy lo que quieran que sea. Reflexividad. Tu percepción subjetiva y sesgada se hace realidad. Valdría la pena preguntarse por qué estos líderes han puesto a Soros como el enemigo de sus narrativas. Quizá una buena explicación es el método desarrollado por Arthur Finkelstein, consultor político que trabajó con Nixon, Reagan, Bush, Trump y con Orban, cuando buscaba la reelección en 2013. Este consultor decía que no vas en contra del Talibán, vas en contra de Osama Bin Laden. O sea, que todo gira en torno a la personalización, elegir al enemigo perfecto y atacarlo sin piedad. De tal forma que la gente realmente sienta temor de ese oponente. Finkelstein decía, haz de tu contrincante un enemigo, un peligro para México, un peligro para todos. Sus potenciales votantes quizá no voten por ti, pero tampoco lo harán por él. En 1996, Finkelstein llevó al poder a Netanyahu tras acusar sin pruebas a su principal oponente, el candidato laborista Shimon Peres, de querer dividir Jerusalén. El eslogan de campaña, Peres dividirá Jerusalén, pues fue repetido y repetido hasta el cansancio, y acabó por convencer a una gran parte del electorado. Es como la de, el PRIAN quiere entregar Pemex a los extranjeros. Ay, Dios. Eres un pianista resentido. No, si también tengo para el otro lado, ya dije un peligro para México, nos convertirán en Venezuela. Pero recuerda que es la ultraderecha la que ataca a Soros y es el tema del video. Orban necesitaba un nuevo enemigo y sugirió a Soros. La derecha muy derecha lo odiaba por ser judío y la izquierda muy izquierda por ser capitalista. En un discurso, Orban dijo algo así como, estamos luchando contra un enemigo que es diferente a nosotros, no es abierto, sino que se oculta, no es directo, sino astuto, no es honesto, sino sin principios, no es nacional, sino internacional, ya lo que sea que digan. Chale. No cree en el trabajo, sino que especula con el dinero. No tiene patria propia, pero siente que es dueño del mundo entero. Les digo, cualquier burrada está bien, hombre. Gran parte del éxito de las teorías de conspiración es inspirar miedo, que la gente crea que enfrenta fuerzas tan poderosas que no pueden hacer nada. Y ahí entran estos salvadores, explotando las filias y fobias de quien se deje. Los ataques contra Soros se trasladaron de las redes sociales a chats de WhatsApp y a la televisión, donde es atacado por el vocero del partido oficial y sus seguidores. La gente sabe que existe una entidad llamada Soros que tiene como blanco a la India, a Hungría, a Estados Unidos, el mundo entero. Pero nadie sabe bien quién es esta persona. Pura y vil propaganda que alimenta las narrativas que han probado ser muy exitosas. Al rato van a decir que el tío sin conspiraciones ni fanatismos es un enemigo de todos. Bueno, un enemigo desconocido asusta aún más que uno que puedes ver y evaluar. Como el raterillo que te bajó la cartera, el poli que te pide mordida, el alcalde o presidente municipal que se clava la mitad de la lana destinada a arreglar las banquetas,
o da permisos de construcción ilegales a sus cuates. Un presidente que construye obras innecesarias para dar contratos también a sus cuates o a quien lo apoyó a llegar al poder, mientras señala a los otros de corrupción. El que controla el mercado de huevo, hablando de privados, el diputado que vota leyes estúpidas sin leerlas, el gobernador que dejó a su hermano a cargo del Estado y ahora da clases de ética en la universidad, el director del hospital público que solo cobra la nómina pero no va a trabajar mientras hay una fila de espera de horas, el ultraconservador defensor de la vida con hijos sin manutención ni atención, el abogado que defiende narcos y aprovecha tecnicismos para liberar a uno y encarcelar a quien robó un pan por otro lado, o peor, solo iba pasando. Y ahora es candidato a magistrado. Ay. O el funcionario de empresa pública o privada, da igual, que no lee lo que se le está solicitando y rechaza en automático. El empresario nacionalista que defiende al gobierno mientras recibe contratos sin licitación y deposita en Suiza, por supuesto. Pero, ¿saben quién es el principal villano? Y ahora Fluffy ha desaparecido ante sus propios ojos. Dejen en comentarios quién cree que sea el peor enemigo, pero les doy una pista. Ocúpate de tus finanzas personales, que esa es la simulación, no las va a salvar.